Listo. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la palabra de hoy se llama simplemente Espíritu Santo. Como las personas que nos ven en YouTube y sobre todo los que hacen parte de esta comunidad, saben que a nosotros nos gusta predicar básicamente, llamémoslo así, un acercamiento a la predicación expositiva. Nos gusta compartir ideas centrales sobre un texto y alrededor de ese texto describir las verdades que la palabra tiene. Sin embargo, en las últimas semanas, o al menos mis últimas predicaciones, han tratado de tomar temas específicos. No solamente un capítulo, sino temas específicos. Y hoy quiero hablar sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante sencillamente porque la esencia de nuestra identidad cristiana está ¿en qué? Está en la palabra de Dios, está en la obra de la cruz y una presencia activa y continua del Espíritu Santo, ¿vale? Ahora, sobre esta obra del Espíritu Santo podríamos dar una clase y por mi background académico me encantaría sentarme y hacerlo, pero lo que hoy quiero es algo práctico y relevante para nuestras vidas. Pero de alguna forma, como que el mundo cristiano se ha dividido en dos, ¿cierto? Unos que creen que el Espíritu Santo, ahora eso es ¿cómo llamarlo? Es una alegoría, no es que así sea, sino más o menos como que el mundo cristiano se ha partido en dos. Unos que dicen como que el Espíritu Santo ya no hace nada ahora y es como un adorno y hay que enfocarnos solamente en la Biblia, cosa que hacemos acá, y en enfoques muy académicos, pero Dios ya no actúa mucho ahora, ¿sí? Estoy hablando de un extremo irreal, un ideal raro. Por el otro lado, existe como un exceso no del espíritu, sino un exceso de superficialidad. Porque básicamente creen que el Espíritu Santo es como el mago de la lámpara, ¿cierto? Entonces yo hago ciertas oraciones o me visto de cierta forma y entonces Dios va a hacer. Digo las palabras mágicas y Dios va a hacer. O empezamos a poner... Si algo que contradice la historia de la iglesia cristiana evangélica es considerar que los cristianos tienen niveles, ¿sí? Porque si precisamente desde la Reforma lo que se afirmó fue la idea del sacerdocio universal, es que hombres y mujeres podían servir en el cuerpo de Cristo. Y entonces hacer ideas de que hay personas súper ungidas y diferentes niveles de fe y toda esta mística que se forma, en el fondo es algo muy superficial porque frente al riguroso estudio de las Escrituras cae y juega mucho con lo emocional dejémoslo allí. Pero ¿cómo ser una iglesia centrada bíblicamente? ¿Cómo ser creyentes que de verdad tienen una presencia activa y continua del Espíritu Santo? Yo creo que el cristianismo es trinitario. O sea, si un cristiano no tiene conciencia de la Trinidad, realmente no conoce la Escritura. El cristianismo es trinitario, por eso nuestra esencia ¿en qué está? En la palabra de Dios, las palabras del Padre. ¿En la obra de quién? De la cruz. Por eso aquí nadie se hace salvo porque, esta semana logré hacer 3 ayunos, ya estoy más salvo que antes. No, su salvación depende de la cruz, de nada más. Y por último, para ser coherentes con esta actividad trinitaria, pues es la presencia activa y continua del Espíritu Santo. Entonces hay que preguntarse, ¿será que en mi vida hay una presencia activa y continua del Espíritu Santo? De pronto alguno dirá, yo no hablo en lenguas. ¿En qué parte de la Biblia dice que... ¿En qué parte de la Biblia dice que nuestras lenguas nos definen o nos salvan, ¿cierto? Hagamos un curso de hablar en lenguas. Es curioso porque en esta comunidad hay personas que hablamos en lenguas y hay otras personas que no, ¿cierto? Si algo caracteriza al lugar de honor es que somos una iglesia donde buscamos comunidad a pesar de esas diferencias, ¿sí? Aquí hay un gran background pentecostal, pero también hay otro background histórico o hasta reformado. Pero podemos vivir juntos.
¿Qué es eso de una presencia activa y continua del Espíritu Santo? ¿Que sentimos cosquillas? Yo hoy sentí muchas cosas en el momento de la alabanza, pero no necesariamente es eso, una presencia activa y continua del Espíritu Santo. Ahora, resulta que es imposible para nuestra mente finita, como por más esfuerzos académicos que se hagan, de definir lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Digamos, hay unos acuerdos históricos, etcétera, pero yo soy de los que pienso que muchas veces cuando lleguemos al cielo y entendamos todas las cosas, vamos a decir, hey, era tan fácil, ¿cierto? ¿Y por qué lo complicamos tanto? Pero el asunto es que, aunque nuestra mente es finita, y definir al Espíritu Santo es algo muy complejo, lo que sí podemos decir es que los tres son iguales en divinidad, pero tienen roles diferentes. Y algo así, y algo especial en lo que me quiero enfocar, es que el Espíritu Santo, su obra activa y continua, algunos escritores lo identifican como el reflector. En Buga tenemos un teatro municipal hermoso, ¿cierto? Y si usted ve el teatro municipal, si quieren enfocar a alguien, hay un reflector, ¡pum!, y apunta a esa persona. Alguien está pensando, ¿quién será el que mueve el reflector? ¿Cierto que no? Todos estamos pensando en la persona que está ahí haciendo la exposición, o la obra teatral, o la obra musical. El Espíritu Santo apunta al Padre y a Jesús. Siempre, toda su obra nos lleva a estar más cercanos al Padre, toda su obra nos lleva a estar más cercanos a Jesús. Y creo que eso es como quienes tenemos el honor de hacer parte de una plataforma en una iglesia, siempre deberíamos hacer eso, siendo músicos, siendo predicadores, siendo lo que hagamos en una plataforma, tenemos que hacer eso. No que al final del día la gente diga, esta es la iglesia del predicador tal. Esta es la iglesia de fulano de tal, de menguano de tal, sino que realmente nuestros mensajes y nuestras actividades reflejen o enfoquen ¿a quién? A Jesús, a Cristo. Inclusive que cuando usted le predique a alguien las buenas nuevas, no se enfoque tanto en su historia y su testimonio, eso es importante, pero no tanto como el mensaje de la cruz, como el mensaje que lo cambia todo. Y quiero compartir varios textos que están allí para que no se preocupen, los puedan tener ahí anotados. El primero de ellos es Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu ¿de quién? De Dios vive en ustedes. Y ojo con esto. Y si alguno no tiene el Espíritu no es de Cristo. Miren que en este texto no se identifica como el Espíritu Santo, sino se identifica como el Espíritu del Padre, pero también el Espíritu de Cristo. Mostrando esa idea que quiero compartir. El Espíritu Santo simplemente es esa acción de Dios que nos lleva directamente al Padre y a Jesús. Es algo raro porque no es como funciona este mundo. Todos en este mundo queremos ser protagonistas, pero el Espíritu Santo quiere es impulsarnos al Padre y a Jesús. Listo, siguiente, Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu que clama Abba Padre. Otra vez, el Espíritu Santo está actuando en nombre de ¿quién? Del Hijo, y provocando que nosotros que entendamos a nuestro Padre, Abba Padre. Avancemos a retrocedamos. Primera de Corintios 12:3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Jesús es el Señor, la palabra griega para el Señor es Kyrios. El Kyrios es el Señor de todo, no es esa versión light, ¿cómo es que es ahora? Walk de Jesús, sino es la versión real de Jesús, Jesús como el Señor de todo. Cuando nosotros enfocamos nuestras vidas y decimos, esta área sí la tengo afinada, no, esta área no la tengo afinada,
Todas las áreas de nuestras vidas deberían estar bajo el Kyrios, bajo el señorío de Jesús. Pero ¿cómo es la única forma de que de verdad expresemos que Jesús es el Kyrios y que además vivamos eso? A través del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sin la acción del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir a Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 14 y 15. Dice del Espíritu Santo, Jesús orando y habla del Espíritu Santo y dice, Él, Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es perfecto. Jesús dice, miren, el Padre, la plenitud del Padre, el dueño y creador del universo, está en mí. En esta naturaleza física yo no puedo estar en todo lugar, pero a través del Espíritu Santo yo puedo darles lo que tiene el Padre. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, antes de hablar de 3 puntos interesantes, en cuál es el énfasis del lugar de honor. El énfasis del lugar de honor es el discipulado, es hablar, es trabajar por la transformación. Por eso no tenemos un auditorio elevado, una plataforma elevada, por eso no tenemos sillas tipo bus, sino ustedes están mirándose, ¿vale? Por eso hay mesas, por eso la reunión realmente empezó a las 10 de la mañana. Porque cuando cada uno se sentó y empezó a interactuar con el otro, eso es parte del discipulado. Por eso nos encanta estar en la entrada y poder recibirlos. Mi hija es súper fan de eso, ¿no? Ya le encanta recibir a todas las personas. Yo no soy tan expresivo, pero también me gusta recibir a las personas. Entonces, si miramos nuestro presupuesto nunca se va a gastar en, no sé, un curso con alguien súper costoso. No, nuestro presupuesto se va a gastar. El mes pasado, ¿en qué lo gastamos? ¿Me recuerdan en qué lo gastamos? En una lechona. Ah, sí. ¿Para qué lo gastamos? Para poder interactuar. Y esa vez el profe nos ayudó con una dinámica de que la gente interactuara y tratara de conocerse un poco. Yo tuve la oportunidad de escuchar a algunos de ustedes que nunca había escuchado con tanta profundidad. Ese es el énfasis del lugar de honor. Y creo que es el énfasis que propone Jesús en el capítulo que acabamos de leer. Esto es bien interesante, porque muchas veces el cristianismo lo hemos acomodado a los modelos de este mundo. El modelo de este mundo, uno está en la vida simplemente para hacer ¿qué? A ver, ¿para qué estamos? ¿Para hacer qué? No, en este mundo, no el modelo de Cristo. Ay, gracias, vea, por fin. Para producir y hacer plata. Si usted no hace plata, no sirve. Por eso, ¿para qué salvar en una situación de emergencia a alguien mayor? Porque ese no da plata, ¿cierto? Eso es lo que dice este mundo. ¿Para qué tener una política pública del adulto mayor? Porque eso no da plata. Ah, sí. Listo. ¿Por qué? ¿Para qué preocuparnos de los niños? Los niños no dan plata. Defendamos, que puedan hacer lo que puedan hacer, ¿cierto? El enfermo no da plata, mejor que se aproxime su final. Cristo nos dignifica y nos enfoca. Es seguro, aquí todos seguramente trabajamos, yo tengo mi trabajo y en ese trabajo me pagan un salario y así debe ser. Pero más allá de eso, lo que Jesús propone es, el Padre lo que propone a través del Espíritu Santo es que nos formemos como discípulos de Jesús. Y esa es la razón del énfasis del lugar de honor. Esa es la razón por la que esta enseñanza va a seguir el miércoles en la noche. Hace rato no he podido participar de diálogos por asuntos de trabajo, pero diálogos es un espacio donde como iglesia nos sentamos a la mesa. No solamente un señor habla, sino podemos interactuar, hacer preguntas y tratar de responderlas. Todos podemos participar. Pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en 3 puntos que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hace parte de esa presencia activa y continua del Espíritu Santo.
el punto es nacer de nuevo. Y hay una definición allí. Nacer de nuevo dice, el nuevo nacimiento es un cambio profundo, interno, radical, obrado por el Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo. En mi juventud, ya lejana, en mis 10 y tantos, eso era el siglo pasado, estábamos evangelizando, teníamos un equipo muy evangelístico y no nos gustaba llevar folleticos, no nos gustaban los folletos. Nos gustaba imprimir un texto. Normalmente nos gustaba uno de Juan que dice, en este mundo tendrán problemas, pero tranquilos, Jesús lo sabe. Bueno, es Juan 8 o algo. Y nos encantaba ir a los parques. Recuerdo mucho que nos íbamos mucho a una zona crítica de la ciudad, donde algunos jíbaros nos conocían y nos daban gaseosa. Y parece que no éramos muy efectivos porque no les quitamos muchos clientes. Entonces, pero pues nos querían. Entonces orábamos por muchas personas antes de que salieran videos de mira, ora por los demás. Nosotros ya hacíamos eso, ¿sí? Y para nosotros era natural, como jóvenes, orar por otras personas sin cambiar la voz, sin doblar los ojos, no, orar por la gente en la calle y compartir el evangelio. Pero uno se puede llevar una noción equivocada con eso. ¿Por qué? Claro que hay que orar, claro que hay que servir en la calle, pero eso no es un nuevo nacimiento. Eso es tal vez un encuentro con Jesús, algo que la gente tuvo un momento de espiritualidad. Como cuando alguien va a un curso de yoga, eso es un momento de espiritualidad. Pero sus vidas no fueron transformadas. Simplemente tuvieron un encuentrico ahí con Dios. Pero realmente, y a veces uno trae estadísticas como si esto fuera un negocio. 20 personas hicieron la oración de fe, son hijos de Dios. Eso no lo define una oración. La famosa lectura superficial de Romanos que dice, mire, el que confiese con Jesús será salvo. Entonces es más o menos como el tingo, tingo, tango. Entonces si yo alcanzo a decir, Jesús es mi Señor, antes de morirme, ahí agonizando, Jesús es el Señor, ya se salvó, ¿cierto? Y si no alcanzo a decir, yo cuando me accidenté y me partí el brazo, yo ni bueno, ni malo, ni grité, ni lloré, nada, yo solamente vi el pavimento, hueso roto, piel rasgada, y ya, no tuve tiempo de nada. Entonces no sé cómo alguien puede atreverse a pensar que va a decir, Jesús, sálvame. La obra del nuevo nacimiento es una obra que depende ¿de quién? De la obra del Espíritu Santo. Y yo les quiero preguntar, ¿usted sabe cuándo nació? ¿Usted sabe cuándo nació? ¿Cierto? ¿Quién le dijo eso? Su mamá, ¿cierto? Pero usted realmente no sabe cuándo nació. Es más, les quiero decir una cosa, a mi mamá la engañaron. A mi mamá le dijeron que ella nació el 1 de junio del 62, del 61. Y eso es imposible porque mi tío mayor nació el 1 de enero del 61. Entonces la registraduría y todo el país dicen que ella nació así, pero ella no nació ahí, ella nació el 1 de enero del 62. Asimismo, de junio. Asimismo les quiero decir algo, iglesia, usted realmente no sabe cuándo nació espiritualmente, porque es un proceso. Hay gente que se ha acercado a la iglesia porque estaba en un problema, porque hay una mujer que le gustaba y pues si va a la iglesia, pues yo voy a la iglesia, porque había un grupo de jóvenes muy chévere, porque ese era mi caso en mi juventud, mi acercamiento fue porque habían jóvenes y era chévere, porque mis papás me llevaron. Pero el momento de encontrarse con Jesús, el momento de nacer de nuevo, no lo sabemos. Y vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, versículo 6. Juan 3, 6 dice lo siguiente. No son mis palabras, ¿no? No es mi cuento, es el de Jesús. Dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa, ¿qué? Con todo lo que nace del espíritu. Con todo el que nace, a ver, ¿yo qué dice? Con todo.
Ah, sí, súper. Lo mismo con todo el que nace del Espíritu. Miren lo que explica Nicodemo, lo que le explica Jesús a Nicodemo. Nosotros controlar el viento no lo podemos hacer. Alemania hizo una inversión tremenda en generación eólica, es decir, aprovechar el viento en el norte, porque casi siempre se esperan ciertos vientos en tiempo. No llegaron este año, porque el viento no lo podemos controlar. Y Jesús toma esa comparación. Este viento incontrolable es ese nacimiento incontrolable. Yo estoy seguro que usted sí es un hijo de Dios, pero eso no lo sabemos a ciencia cierta cuándo fue. Porque esta experiencia del nuevo nacimiento es que un cambio profundo, interno, radical, obrado por el Espíritu Santo. Ese es ese cambio que provoca el Señor en nuestras vidas. Pero yo tengo una buena noticia y es el segundo punto. El segundo punto es seguridad. No es que el Espíritu nos haga nacer y dijo, bueno, eso está bien, nació, está vivo, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa cuando nacemos? Somos de toda la creación tal vez la cosa más indefensa, ¿cierto? Los que han visto, como mi hija, tenemos que ver muchas películas, La Era de Hielo, de sus preferidas, La Era de Hielo 1 lo explica muy bien. Este animal no tiene dientes, no tiene garras, no camina, ¿cómo se va a defender? ¿Sí? Así somos los seres humanos cuando nacemos. Y espiritualmente posiblemente también. Ese nuevo nacimiento tiene que contar con una seguridad. Y el Espíritu Santo, segundo punto, infunde en nosotros la seguridad de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Esa es la verdad más potente que un hombre y una mujer cristianos pueden tener en su vida. Que si habla o no habla en lenguas, que si cree o no cree en el rapto, que si los 1000 años antes o después o en la mitad o se reparten en cuotas módicas. No, yo no sé nada de eso. Lo que yo sé es que el Padre me ama. Y yo creo, y esta frase es muy potente porque literal son las palabras de quien fue el pastor, al menos mi pastor, hace unos años, y esas fueron sus palabras en su último servicio del domingo antes de morir. Dijo, lo único que es seguro, iglesia, todos nos enfrentamos a las mismas incertidumbres, a todos nos tocó la misma pandemia, a cristianos les da cáncer, a algunos Dios los sana, otros se van a morir. Los cristianos también nos accidentamos. Somos lo mismo, Dios hace llover sobre buenos y malos, sale el sol sobre buenos y malos. Pero lo único que no cambia es la realidad de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Y eso hace la vida muy diferente. Porque en un momento puedes tener abundancia de recursos, pero sabes que el Padre te ama. Pero en otro momento pueden que los recursos se escaseen, pero no hay problema, porque sabes que Dios es tu Padre y te ama. Dios es el Padre y nos ama. Vamos ahí mismo al Evangelio de Juan, al capítulo 16, versículo 7. 16:7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Yo no sé ustedes, pero yo sí me he preguntado, ¿pero cómo así? ¿No sería mejor que Jesús se quedara? O sea, no, yo como discípulo, yo diría, no, pero estos son los mejores 3 años de mi vida y cómo así que me conviene que se vaya. O sea, si Jesús está conmigo, yo no quisiera cambiar, pero hay al menos 2 razones por las que, hay 2 asuntos o 2 razones por las que al menos sí conviene. Miren, la primera es el asunto espacio-tiempo. Jesús estaba en su naturaleza humana limitada por el espacio y por el tiempo. Él no podía estar sino ahí, en Capernaum o en Nazaret o en Jerusalén o donde estuviera. Pero no podía hacer más. ¿Qué le tocó? Enviar a los 12. ¿Qué le tocó después? Enviar a los 70. Pero él no podía estar en todos los lugares. Era Dios, pero en ese momento limitado por su naturaleza humana. Entonces, si Jesús hubiera estado, imagínense cómo sería hablar con Jesús. Nos tocaría como los musulmanes, una vez en la vida hay que peregrinar a tal lugar.
Entonces nos tocaría peregrinar alguna vez en la vida. Hoy es gira de Jesús, va a estar en Colombia este año. Complicado. Segundo, fíjense que Jesús, si ustedes ven, Jesús no pudo cambiar a nadie. O ustedes ven que alguno de los discípulos cambió en los 3 años. No sé si leyeron Marcos conmigo en la PDT, que esta semana, al menos desde la PDT, les dijo, no sean brutos. Eso dice la PDT, no lo digo yo. En serio, yo me sorprendí. Cuando lo del pan, en un capítulo les da a 5,000, en otro capítulo a 4,000. Y van en el barco, en la lancha, en el yate, y les dice, venga, ¿y el pan? Y ellos dijeron, nos van a regañar por el pan. O sea, Jesús no podía hacer pan para 12, era solamente para cantidad por mayor. No, claro que podía hacer pan para 12. Y en esa versión PDT que leímos esta semana en Marcos, que dice, qué brutos son, ¿cierto? Y nos gusta burlarnos de los discípulos, pero nosotros somos los discípulos. Porque muchas veces Dios nos ha dicho una y otra vez lo mismo. Y pues no lo puede decir qué brutos son, pero eso lo decimos nosotros, ay, qué bruto fui. Pero Dios ya me había dicho que no hiciera eso, ¿cierto? Esposos, ¿cuántas veces esposos el Espíritu Santo nos ha dicho, no le conteste a su mujer? Y usted dice, le contesté. ¿Qué diría Jesús? Qué bruto soy. Listo. Entonces, el punto es, Jesús no podía internalizar, yo no sé si esa palabra está en castellano bien, no podía internalizar, o sea, solamente era el trato con las personas, pero desde adentro no podía cambiar. ¿Qué pasa con los discípulos después? Cuando Jesús dice, ¿van a hacer ministerio? Sí, pero tienen que recibir primero al Espíritu Santo. Y empiezan a suceder cambios de adentro hacia afuera. Por eso es una bendición que sucedan cosas en la reunión, ¿cierto? Los que hablan en lenguas, los que sentimos cosas las sentimos, pero el cambio es de adentro, no de afuera hacia adentro. Es de permitir que el Espíritu Santo, con su seguridad, transforme nuestras vidas. Esta es la razón por la que también nosotros no cambiamos a nadie, sino que cada persona tiene que ser expuesta a la obra del Espíritu Santo para que sea transformada. Quiero que vayamos en nuestro libro favorito del Antiguo Testamento, Ezequiel, del cual predicamos casi un año. Ezequiel capítulo 36, un versículo muy cortico, el versículo 27. Ezequiel 36, 27 dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Está ahí anotado el fondito, ¿sí lo ven? Precisamente lo anoté para que no se perdieran. Listo. Ezequiel 36, 27. Dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ojo, al Espíritu Santo lo esperaban ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Una obra de Dios haciéndose real en cada persona. No solamente en el rey, no solamente en el profeta y en el sacerdote, sino en todas las personas. Y esa es la gran conclusión del ministerio de Jesús. Durante 40 días les habla del reino de Dios y les dice, esperen, ya tienen la información, pero necesitan lo que los va a activar. Y no les va a activar el ministerio de mayor nivel o que yo les ponga las manos, no, es el Espíritu Santo que va a actuar en todos los creyentes. Pero quiero que noten que este versículo muy cortico es muy potente, porque dice, infundiré mi espíritu para que sean felices y entonces sigan sus vidas igual como lo han tenido hasta hoy, ¿no? ¿Qué dice? Para que obedezcan mis preceptos, para que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y esa es la última parte de este mensaje, santidad. La primera obra del Espíritu Santo es nacer de nuevo. La segunda es la seguridad y la tercera es la santidad. Miren que el Nuevo Testamento no promete la erradicación del mal, ni siquiera la posibilidad de perfección sin pecado en esta vida. Porque algunos dicen, no, ya usted nació de nuevo,
Usted no tiene tentaciones, usted no tiene enojos. Por eso la noción obtusa de muchas personas frente a los cristianos, es que los cristianos son hipócritas porque no cambian. Pero pues es que los cristianos siguen siendo seres humanos, se enojan, ¿sí? Nos enojamos, discutimos, nos sentimos tristes, algunos se deprimen, o sea, eso es una realidad. Pero, ojo con esto, vamos a finalizar la lectura bíblica en Romanos 8:13, que también está ahí anotado allí, Romanos 8:13. ¿Qué respuesta tenemos? ¿Qué opción nos da el Señor? Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a ella, a su naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esa es una síntesis del proceso de santificación. Nuestra naturaleza pecaminosa está viva, pero si le damos espacio, si lo alimentamos, si vemos cosas que no edifican, si alimentamos el chisme, la crítica, lo que sea, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar muerte. Curioso, si alimentamos nuestra propia naturaleza, ¿qué encontramos? Muerte. Y al contrario, ¿qué pasa? Si morimos a nuestra propia naturaleza, ¿qué encontramos? Vida. Es algo tremendo. Uno es un círculo vicioso. Si alimentas tus malos hábitos, es muerte. Pero si alimenta el hábito de creerse más que los demás, el hábito de creerse menos que los demás e ignorar la identidad que nos da el Padre, como alimentas tu naturaleza, obtienes muerte. Pero si mueres a esa naturaleza de mirar a los demás por encima del hombro, de mirar a los demás como si fueran gran cosa, y identificarte con lo que el Padre ha dicho de ti, obtienes vida. Cada uno sabe que parte de su naturaleza pecaminosa, cada uno de nosotros sabemos mejor que parte de nuestra naturaleza pecaminosa está viva y hay que quitarle la comida y dársela y dejar que muera y que nosotros vivamos. Es una constante tensión, Y yo quiero compartir estas 5D para finalizar. Estas 5D son las etapas de la actividad santificadora del Espíritu Santo. Esto fue propuesto por John Stott. John Stott fue un pastor británico increíble que vivió muchos años y gracias a Dios dejó muchos libros que hasta el sol de hoy siguen operando. Algo que caracterizó la vida de John Stott fue la humildad y la sencillez. Este tipo vivía en el ático de la iglesia. Bueno, yo también, listo. ¿Qué más hacía? Antes de que fuera la moda observar aves, se dedicaba en todos sus paseos a observar aves. Yo conocí a algunos pastores que le conocieron y decían que él nunca buscaba el almuerzo con los dueños de los seminarios y los influyentes, sino buscaba almorzar con los más necesitados. Estuvo muchas veces aquí en Colombia, en Chiva, en tal, recorriendo, haciendo que las personas predicaran mejor, pero se identificaba como un hombre que dependía del Espíritu Santo, como nosotros, y que necesitamos de esa actividad santificadora. Entonces decía, les propongo 5 Ds. La primera es discernir. Usted se encuentra frente a una oportunidad de negocio o una situación, la que sea, o algo muy privado o algo muy público, usted se encuentra frente a eso y lo primero que le hace el Espíritu Santo es discernir. Opera el Espíritu Santo en nuestra mente y nos ayuda a entender si eso es o no la voluntad de Dios. Frente a algo que sea pecado o que usted entienda que es gris, usted va a decir, el Espíritu Santo, le va a hablar a su mente para discernir, ¿esto será la voluntad de Dios? Listo. Segundo, ya ahí como que mató el 98% de los gérmenes. Listo, sigamos. Distinción. Opera en nuestra conciencia el Espíritu Santo para distinguir entre lo bueno y lo malo. Tercera obra del Espíritu Santo o tercera etapa de la actividad santificadora, deseo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de desear realmente los caminos de Dios. Cuarta etapa, decidir. El Espíritu Santo nos permite decidir por lo que es la voluntad de Dios. Y por último, demostrar.
El Espíritu Santo nos permite hechos y actitudes que confirman que caminamos en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios. Entonces, vamos a cerrar lo que hablamos. ¿Cuál es la esencia de nuestra identidad cristiana? La palabra de Dios, la obra de la cruz y la presencia activa y continua del Espíritu Santo. Y nos enfocamos en una obra del Espíritu Santo que es como un reflector. Nos lleva al Padre, nos lleva a Jesús. Trata de que no lo vean para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Cuáles son esas tres cosas que hace el Espíritu en nosotros? Primero, nacer de nuevo. Segundo, nos da la seguridad de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Y tercero, la obra santificadora. ¿Que somos perfectas? Posible. ¿Que nunca más nos equivocaremos? Imposible. Y nos da John Stott estas 5 ideas, estas 5 etapas de la actividad santificadora. Discernir. El Espíritu Santo opera en nuestra mente para entender cuál es la voluntad de Dios. Distinción. El Espíritu Santo opera en nuestra conciencia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Deseo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de desear realmente los caminos de Dios. Decidir. Dios, el Espíritu, nos permite decidir por lo que es la voluntad de Dios. Y 5, demostrar con hechos y actitudes que confirman que caminamos en la voluntad del Padre. Agradecemos a las personas que han escuchado este mensaje, les bendecimos y les deseamos una gran semana.